A ver, la organización política de un país a veces puede parecer un auténtico laberinto, ¿verdad? Pero que no cunda el pánico. Toda estructura, por muy compleja que parezca, tiene su lógica. Y hoy vamos a desgranarla juntos. Vamos a desmontar pieza por pieza el sistema político español para entender de verdad cómo funciona, desde sus cimientos hasta el último detalle. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a ir paso a paso. Primero, lo más básico de lo básico. ¿Qué es un Estado? Con eso claro, nos metemos de lleno en el corazón de la identidad de España según su Constitución. Después, exploraremos ese mapa territorial tan particular que tiene y claro, veremos qué papel juega el rey en todo esto. Y para terminar, la guinda del pastel, un mecanismo clave que lo conecta todo, el refrendo. ¿Vamos a ello? Venga, pues empezamos por el principio. Antes de meternos de cabeza en el caso de España, tenemos que dejar clara una pregunta fundamental. ¿Qué narices es un Estado? Y aunque pueda sonar a pregunta de examen, la respuesta es bastante más sencilla de lo que parece. En el fondo, cualquier país del mundo, sea cual sea, se levanta sobre 3 patas, por así decirlo. Es que es de puro sentido común, la verdad. Primero, necesitas gente, ¿no? Eso es el pueblo. Segundo, un sitio donde viva esa gente, el territorio. Y tercero, y esto es clave, alguien que ponga las reglas, que mande, el poder. Si te falta una de estas 3 cosas, pues sencillamente no tienes un Estado. Son los cimientos de la casa. Vale, con esta idea tan clara en la cabeza, ahora sí, vamos a España. Y para entender cómo funciona, tenemos que ir a su manual de instrucciones, que no es otro que la Constitución. Y ojo, porque su primer artículo ya nos lo dice casi todo. Ahí está, Estado social y democrático de derecho. Esta frase es literalmente el ADN del sistema político español. Y no es una frase para quedar bien, ¿eh? Cada una de esas palabras tiene un peso enorme y define cómo se organiza absolutamente todo. Vamos a desglosarlo. ¿Qué significa eso de Estado social? Pues muy fácil, que el Estado no se queda de brazos cruzados. Se mete, interviene para intentar que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas. Piensen, por ejemplo, en la sanidad pública, en la educación o en las pensiones. Pues eso es el Estado social en acción. Lo segundo, Estado democrático. Esto nos suena más, ¿verdad? La idea es que quien manda de verdad es el pueblo. La ciudadanía vota, elige a sus representantes y es fundamental que haya un montón de opciones y de partidos, lo que se conoce como pluralismo político. Y llegamos a la tercera pata, que es importantísima. Estado de Derecho. A ver, imaginen un partido de fútbol. Hay unas reglas y todo el mundo, los jugadores, el entrenador y hasta el árbitro, tienen que cumplirlas. Pues esto es lo mismo. Nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Es el imperio de la ley, y eso es lo que garantiza la separación de poderes y protege nuestros derechos. Vale, ya tenemos la definición social, democrático y de derecho. Pero, ¿qué forma adopta todo esto? Pues la Constitución añade la última pieza del puzzle, una monarquía parlamentaria. Venga, ahora vamos a una de las cosas más particulares del sistema español. ¿Cómo se organiza el territorio? Porque aquí hay un juego de equilibrios muy, pero que muy interesante. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, la Constitución dice que España es una unidad indisoluble, pero al mismo tiempo, y esto es clave, reconoce que dentro de esa unidad hay nacionalidades y regiones que tienen derecho a gobernarse a sí mismas, a su autonomía. Es una fórmula que intenta mantener en equilibrio constante 2 ideas, unidad y diversidad, todo a la vez. ¿Y esto en la práctica cómo se ve? Pues en 3 niveles. Arriba del todo, las comunidades autónomas, que son como mini-estados con sus propios gobiernos y parlamentos, pueden hasta hacer sus propias leyes. Luego están las provincias, que sirven para organizar el territorio, agrupando municipios. Y abajo de todo, lo más cercano, los municipios con sus ayuntamientos, que es donde se cuece la vida diaria. Ok, hemos dicho que España es una monarquía parlamentaria. La parte de parlamentaria ya la vamos viendo. Pero, ¿y la parte de monarquía? ¿Qué pinta exactamente el rey en todo este entramado? Hay una frase que lo resume todo a la perfección, y seguro que la han oído 1000 veces. El rey reina pero no gobierna. Y es que es exactamente eso. No tiene el poder ejecutivo para decidir las políticas del día a día, como lo hace el presidente del gobierno. Entonces, si no gobierna, ¿cuál es su trabajo? Pues la Constitución le da el papel de jefe del Estado. Su función es más bien simbólica, ser la imagen de la unidad del país y actuar como un árbitro que modera el buen funcionamiento de las instituciones. Y la Constitución le da una lista de tareas, ¿eh? Cosas como firmar las leyes, convocar elecciones, proponer al candidato a presidente o ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, y aquí viene el gran pero, nada de esto lo hace por su cuenta. Y con esto llegamos al mecanismo final, la pieza que de verdad hace que todo este puzzle encaje. Si el rey realiza actos oficiales pero no tiene responsabilidad,
Entonces, ¿quién la tiene? Pues la respuesta está en una palabra clave: el refrendo. A ver, la Constitución es muy clara. La figura del rey es inviolable. Esto significa que no se le pueden pedir cuentas por sus actos oficiales. Y claro, esto nos lleva a una pregunta de cajón. Si él no es responsable, ¿quién lo es? ¿Y qué da validez a lo que hace? La solución es el refrendo, que no es más que una contrafirma. Es decir, el rey firma un documento y justo al lado firma el presidente del gobierno o un ministro. Y con esa segunda firma, ¡zas!, toda la responsabilidad del acto pasa a esa persona. Es un traspaso en toda regla. El proceso es súper sencillo, pero súper importante. Paso 1. El rey realiza un acto oficial. Paso 2. El presidente o un ministro pone su firma al lado, la contrafirma. Y paso 3. En ese preciso instante, el acto es válido y toda la responsabilidad legal y política ya no es del rey, sino de quien ha refrendado. Y esto es lo más importante de todo. Si un acto del rey no lleva esa segunda firma, ese refrendo, simplemente no vale nada. Es papel mojado, no tiene ninguna validez jurídica. El refrendo es el puente indispensable que une la jefatura del Estado con el poder ejecutivo del gobierno. Y así, al final, tenemos el retrato completo, un sistema basado en un equilibrio muy delicado. Por un lado, regiones con un poder político enorme y por otro, una monarquía simbólica cuyos actos dependen totalmente de la firma del gobierno de turno. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Es este modelo, con esa tensión entre un símbolo de unidad y una diversidad de poder real, una fórmula sostenible para los retos del futuro?